que ya empezamos. Adelante, Doris. ¿Me están escuchando ahora sí, no? ¿Todo bien? Entonces, buenas tardes a todos y a todas las que están aquí presentes. Un orgullo para nosotros, para la red, recibirlos nuevamente. Estamos aquí para la segunda escuela virtual de la Red de Políticas Públicas de Desarrollo Rural para América Latina. Es un momento muy especial porque nos permite exactamente trabajar con un grupo grande y aquí estoy viendo que hay gente de varios lugares, de algunos países vecinos y de varias universidades brasileñas. Así que es un orgullo para nosotros y sobre todo saber que tenemos público y que hay gente interesada en nuestros cursos que esperamos que se reproduzcan y que tengamos más escuelas virtuales. Hoy en especial quería decirles rápidamente que no se olviden, que lo pongan en su agenda, que son 3 días de encuentro y voy a empezar por el último, o sea, el jueves nosotros tenemos la clase 3, que son reflexiones desde la política económica para el desarrollo de territorios rurales en América Latina. Mañana tendremos a la profesora Claudia López, que está aquí presente, que nos habló hace poquito. Ella nos va a contar un poco de la historia de la antropología de los pueblos indígenas de los estados nacionales, estudios comparativos en y desde las fronteras, que fue el trabajo de su tesis de doctorado. Y hoy tenemos, para iniciar esta clase y esta escuela virtual, al profesor Paul Lito, que nos va a hablar también sobre métodos comparativos en la antropología, viejos debates y nuevos abordajes. Como ustedes pueden ver, entonces esta escuela virtual tiene como punto esencial. Nuestro tema de estos 3 días es una mirada para los estudios comparativos. Pero antes de que yo le dé la palabra a Paul y que yo le haga su presentación oficial, me gustaría mucho que para los que no nos conocen, darle la palabra a Katia Grisa, que es nuestra co-coordinadora de la Red de Políticas Públicas, nuestra red PPAL, para que nos haga una presentación breve de nuestra red, para que ustedes también nos conozcan más allá de las escuelas virtuales. Tenemos muchos trabajos, muchas investigaciones y queremos que ustedes también formen parte de esa gran familia. Entonces le paso la palabra a Katia, por favor. Gracias, Doris. Buenas tardes a todos y todas. Yo soy Katia Grisa. Como Doris ha dicho, yo estoy ahora en la coordinación de la red de PPAL, la Red de Políticas Públicas y Desarrollo Rural en América Latina. También hay un otro colega que está en la coordinación de la red, es el investigador Frédéric Goulet, que es un investigador del CIRAD de Francia, pero ahora está en México, en el CIMET. Él no ha podido participar hoy porque está en un otro congreso en Canadá. Él siente mucho de no participar hoy. Deja un saludo a todos. Y yo voy a hablar muy rápidamente, presentar un poco lo que es la red. La red es una red que ha sido formada en 2011, centrada mucho en la investigación, la formación y la animación científica sobre políticas públicas de desarrollo rural y agricultura familiar en América Latina. Aquí en la red trabajamos los temas en general, entramos por las políticas públicas, pero trabajamos diversos temas como políticas para la agricultura, políticas ambientales, políticas alimentarias, también políticas de promoción de la agroecología, siempre intentando analizar y comparar los procesos de construcción e implementación de estas políticas en América Latina, también sus efectos en términos de desarrollo rural y lucha contra la pobreza y la desigualdad en América Latina. La red reúne investigadores de varios centros de investigación e instituciones de desarrollo latinoamericanos, instituciones de educación, instituciones de investigación y también instituciones regionales de desarrollo como la Oficina Regional de la FAO, la Oficina de la CEPAL, el IICA, que tiene sede en Costa Rica, el REMISP,
y bueno, los centros de investigación que tenemos en diversos países. Eh, la red tiene algo como 45 socios, 120 investigadores y profesores de 16 países de América Latina y Caribe, investigadores, estudiantes. También tenemos la participación de gestores públicos, o sea, trabajamos mucho en la incidencia, eh, investigación y el campo mismo de políticas públicas, intentando hacer la incidencia también en los gobiernos. Trabajamos con estudios e investigaciones. En general, a cada 2 años elegimos un tema y los socios o especialistas son los especialistas en los temas son invitados a hacer una investigación corta en su país o en su territorio sobre el tema. Y después los socios o los especialistas invitados escriben un capítulo, discutimos los resultados y siempre intentamos hacer una publicación mucho más panorámica del estado de la temática en la región. Y desde 2011 hemos publicado diversos libros sobre políticas para la agricultura familiar. Este ha sido la primera publicación justamente para el Año Internacional de la Agricultura Familiar, después políticas de promoción de la agroecología, políticas de innovación y ciencia y tecnología para la agricultura, y ahora estamos trabajando con el tema de digitalización en la agricultura en diversos países de Latinoamérica. Y más allá de la investigación, también hacemos eventos de formación o eventos de incidencia política también. En términos de formación, tenemos diversos webinarios y la escuela virtual. Como Doris ha dicho, esta es la segunda escuela. El año pasado hemos hecho una escuela un poco más temática sobre los objetivos de desarrollo sostenible, y la escuela de este año es mucho más, yo diría, mucho más en términos de metodología de investigación, ¿no? Justamente el tema de estudios e investigación, estudios comparativos. Y también, solamente para ilustrar los eventos de incidencia políticas, ahora en mayo vamos a hacer un evento en Porto Alegre, justamente para hacer un balance del diseño de la agricultura familiar, y las organizaciones y los socios de la red están todos involucrados. Bueno, de una manera muy breve esto, vamos a poner los enlaces para el sitio web y las redes sociales de la red en el chat. Deseamos a todos una excelente escuela, que sea de mucha utilidad y que aprendamos mucho para nuestras investigaciones. Gracias, Paul, gracias, Claudia, y también Mónica, que va a estar en la escuela jueves. Esto. Muchas gracias, Doris. Gracias, Katia, por esa capacidad de resumir todo lo que hacemos en tan corto tiempo. Están invitados a frecuentar también, a visitar nuestro sitio en la página, donde ustedes van a tener acceso inclusive a nuestras publicaciones y a cada uno de los proyectos de los cuales hacemos parte. Así que, dicho esto, yo sé que están todos muy ansiosos. Vamos a empezar entonces con nuestra primera eh, palestra o primera conferencia. Eh, Recuerden que aquí tenemos un poco de portuñol, lo voy avisando ya. Hablamos un poquito de portuñol, un poco español, un poco de portugués. Entonces, en algunos momentos nos va a salir este portugués con acento español o un portuñol maravilloso. Pero sé que todos ustedes tienen esa capacidad también y la comprensión. Y ahí, bueno, ya iniciando realmente, le damos la bienvenida y agradecemos a Paul estar aquí con nosotros, de haber aceptado formar parte de esta segunda escuela virtual, a Paul, a Claudia, que también está presente, a Mónica, que estará el jueves. Queremos agradecerle bastante, es una preocupación que hemos tenido a lo largo de nuestra historia, de haber ya hecho estudios comparativos, pero sin realmente tener una noción más clara de lo que eso significa desde el punto de vista teórico y metodológico. Por eso la selección de estas tres personas que nos van a
a ayudar a entender lo que es un estudio comparativo y como decía Katia, desde el punto de vista metodológico es muy importante para la red y para todos ustedes seguramente por estar aquí presentes y porque es un método bastante usado, pero que pocas veces tenemos la posibilidad de estar con personas que han trabajado con el método y que han hecho investigaciones y publicado libros sobre el asunto. Entonces, les presento a Paul brevemente. Paul nos va a hablar sobre los métodos comparativos en la antropología, viejos debates y nuevos abordajes. Paul es doctor en antropología por la Universidad de Brasil, aquí en Brasil, en Brasilia. Fue profesor y director del posgrado aquí en el Departamento de Antropología. Yo estoy aquí en la Universidad de Brasilia, por eso les digo siempre por aquí. Dictó cátedras en la Universidad de Cuenca, en la Universidad de Azuay y en la Escuela Politécnica del Litoral en el Ecuador. Es especialista en estudios amazónicos con investigaciones sobre las relaciones ecológicas de los pueblos del bosque dentro del contexto de rápidos cambios en el uso de la tierra. Ha formulado políticas públicas para el manejo de áreas de conservación y gestión de tierras indígenas en Ecuador y en Brasil. Y actualmente trabaja como consultor internacional en evaluación de programas. Paul, esta es la presentación. Tenemos entonces para ti especialmente una hora. Puedes, por favor, utilizar esa hora y cuando falten alguna cosa como 10 minutos, yo te aviso. Y en la secuencia vamos a abrir entonces para las preguntas. Cuando llegue el momento les explicamos con más detalle cómo va a ser esa dinámica. Pues, Paul, bienvenido nuevamente, muchas gracias. Y el micrófono está contigo. Buenas tardes a todos. Ya está bueno, ya tenemos ya 53 participantes, que es un buen número. Um, Déjame ver si yo puedo. Y ahí, déjame ver, ahí estamos. Déjame ver, está aquí. Bueno, buenas tardes. Uh, En general, yo diría de que las discusiones metodológicas en la antropología son bastante raras. Los departamentos en general tienen mucho cuidado en presentar teorías y las distintas escuelas teóricas, pero hay un cierto descuidado con las cuestiones metodológicas. Yo creo que es una falta porque si queremos ser buenos cientistas sociales, tenemos que prestar mucha atención a la metodología que fundamenta los resultados que estamos presentando a nuestros colegas y el público. Voy a presentar una breve historia de los debates sobre comparación en antropología sociocultural desde los mediados del siglo XIX hasta los días presentes. Así puede ser un poco denso, hasta un poco tedioso la presentación, porque voy a presentar mucha información, pero espero que al final de cuentas vale la pena la incursión en el método comparativo. Voy a referirme a muchas obras clásicas, por ejemplo, y voy a dedicar 30 segundos a cada obra. Entonces, obviamente, es importante que ustedes van atrás de las citaciones para profundizar más en el área de que es más conveniente. Posteriormente, los organizadores van a enviar esta presentación y la bibliografía para los participantes. Entonces, no se preocupen en tomar tantas notas puntuales. Vamos. Bueno, la estructura de la presentación, una parte introductoria que sería hablar sobre el concepto de comparación en términos generales. El núcleo central de la presentación es la historia de la comparación en la antropología sociocultural, dividido en dos grandes blocos.
La primera, la comparación universalista y positivista, que considera que dominó la disciplina de antropología durante su primer siglo de actuación. Y el segundo bloque sobre lo que estoy llamando las comparaciones regionalistas y históricas, que comienzan a consolidar a partir de 1930 y continúa hasta los días actuales. Y finalmente, unas breves menciones de asuntos metodológicos y teóricos sobre la comparación. ¿Qué significa comparar? Bueno, pegando el diccionario de la Real Academia Española, comparar es un verbo transitivo, implica tiene que comparar a algo, analiza con atención una cosa o una persona para establecer sus semejanzas y diferencias con otra. Entre los sinónimos, equiparar, parangonar, relacionar, confrontar, cotejar, examinar, comprobar, verificar, compulsar y contrastar. Entonces, este nos pone en un campo general de una acción de analizar. La comparación en términos generales, lo que estoy llamando el lato sensu, es una cosa que usamos cotidianamente, es un modo de pensar humano. Si yo me paro frente a una persona de 2,5 metros, inmediatamente comienzo a comparar mi altura con lo de él o de ella. Entonces, esta es una cosa que hacemos diariamente. La misma antropología que depende de establecer diferencias implica que la comparación es un mecanismo cognitivo básico de la antropología. Pero cuando hablamos de la comparación más restricta, que va a ser el tema de la palestra hoy, es lo que estoy llamando la comparación stricto sensu. De ahí estamos hablando de un análisis explícito y sistemático de dos o más categorías que focalicen las semejanzas y diferencias. Entonces ya estamos haciendo una acción positivo de hacer un análisis comparativo. Pero yo diría, además de encontrar semejanzas y diferencias, como la misma definición indica, la comparación stricto sensu necesita ir un paso más, que es elucidar las razones y las causas detrás de las semejanzas y diferencias. Entonces, si simplemente hacer una lista de semejanzas y diferencias, no estamos haciendo nada novedoso. Pero cuando vamos por atrás y entender por qué, cuáles son las razones, cuáles son las causas, cuáles son las configuraciones de estas semejanzas y diferencias, ahí estamos dando ya algún resultado del trabajo comparativo. ¿Por qué comparar? Bueno, básicamente como su función analítica es explicar los fenómenos sociales. Entonces, la comparación tiene que tener un valor explicativo de la realidad. Es para ampliar nuestro conocimiento de un fenómeno social mediante un análisis de, sea tribus, culturas, sociedades, etc. Y como veremos próximamente en la propuesta, hay tres propuestas heurísticas o explicativas de la comparación en la antropología que en alguna forma están o estaban en competición, porque no son completamente excluyentes mutuamente, mas en general son distintas maneras de entender el trabajo comparativo. Primero es descubrir leyes universales, que es la fase positivista de que hablé, con unas técnicas hipotético-deductivas, tal como las ciencias naturales. Segundo es producir una comprensión holística de un fenómeno que utiliza técnicos empírico-analíticos,
Y el tercero, más hermenéutica, es revelar los significados humanos de un fenómeno social. Entonces, dejamos de Vania María y después vamos a regresar a ellos. Bueno, rápidamente voy a hacer una general distinción entre técnicas cuantitativas y técnicas cualitativas, con la idea de que mi presentación hoy va a enfocar en las técnicas cualitativas, pero no quiero ignorar completamente las técnicas cuantitativas. En general, vemos que son uso de variables independientes y dependientes. Pueden trabajar con un alto número de variables que le da un escopo analítico bastante amplio. En muchos casos hay análisis estadísticos de los datos utilizando la matemática y algoritmos. El Estado-nación es predominante en las comparaciones hechas. Y vemos más frecuentemente en la ciencia política, la economía, la psicología y la microsociología. Cambiamos para las técnicas cualitativas. En vez de variables, estamos usando más estudios de caso. Y como estudios de casos son más densos, se trabaja con un número más pequeño de casos, pero gana más profundidad analítica. En general, las técnicas cualitativas son más comunes en la antropología sociocultural, la historia y la macrosociología. Este próximo punto es importante porque en la literatura, muchas veces se habla del método comparativo en la antropología. Pero nuevos teóricos están hablando de que no hay un método comparativo, hay múltiples métodos de comparación, particularmente de comparación cualitativa, y ellos varían según la naturaleza del objeto de comparación. Y ahí viene el título de mi presentación, los métodos comparativos en la antropología. Otro punto importante es que los estudios comparativos son utilizados por antropólogos de todas las tendencias teóricas. Vamos a ver ejemplos de estudios funcionalistas comparados, el estructuralismo, el marxismo, el postmodernismo. O sea, no tiene un viés teórico la comparación, la tecnología, ni un método y una manera de indagar y analizar la realidad. Y puede ser varias escuelas teóricas que apropien de ello. Una cosa particular de la comparación en antropología, a diferencia, por ejemplo, de la ciencia política o la economía particularmente, es el amplio gama de unidades de comparación. Puede ser tribus, puede ser culturas, puede ser grupos étnicos, puede ser barrios, puede ser religiones, puede ser regiones, puede ser civilizaciones. Entonces, da una gran alcance, pero también crea sus propios problemas metodológicos en cuanto de delimitar el objeto. Están en muchos casos fundamentados en etnografías, en vez de la matemática, de las técnicas cuantitativas, estamos utilizando narrativas suplementados por otras fuentes de datos. Y dos cosas que vamos a ver en los casos que vamos a analizar: la importancia de la coyuntura histórica. Hace diferencia si está analizando fenómenos que están dentro de un sistema colonial o dentro de una guerra civil o dentro de procesos de globalización. Entonces, la coyuntura histórica es importante en el análisis de los casos, y también los lugares geográficos específicos. La antropología es notada por ser bastante preocupado con regiones geográficas específicas. Bueno,
pasando ahora, esta fue la introducción, ahora pasando a la parte central de la presentación. Ahí tiene básicamente el índice de lo que vamos a hablar por los próximos 30 minutos. El primer bloque, lo que estoy llamando la comparación universalista y positivista, comenzando con el evolucionismo unilineal con que la antropología se fundó, presentando la comparación transcultural y de ahí en alguna forma encerrando este bloque como un recuento del primer siglo de comparación en antropología. Y de ahí pasamos a la comparación regionalista histórica, en donde hay varios tipos básicamente identifico 4 tipos básicos de comparación. 2.1, 2, 3 y 4, y con algunas variaciones o subvariaciones dentro de ello. Entonces, este básicamente es el plan de ataque. Déjame tomar agua. Ok, comenzamos con el evolucionismo unilineal, que dura dentro de la antropología, domina, yo diría, entre 1860 con los primeros trabajos antropológicos hasta 1910. No voy a gastar mucho tiempo en conocemos esta historia, pero es importante porque ver por dónde comenzó el proceso de comparación. Indicaba de que las sociedades pasan por las mismas etapas y cuáles son salvajismo, barbarie, civilización. Algunas sociedades progresan más rápidas que otras. La comparación consiste en ubicar las culturas en su lugar de la evolución cultural. Y claro, el eurocentrismo era predominante y la civilización europea representaba la culminación de esta evolución. Los autores Tyler, Morgan y Fraser son antropólogos. Spencer es un sociólogo. Interesante notar Frederick Engels ahí, economista político, y el trabajo de él, el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, se fundamenta mucho en los trabajos de Morgan, o sea, es un estudio antropológico que él apropia y en alguna forma se ve que el marxismo se funda dentro de este mismo marco evolucionista unilineal. Ahí vienen las críticas y yo diría son críticas contundentes de tal forma de que ya el evolucionismo entra en declive. El primero es metodológico, el llamado problema de Galton, de que en uno de los debates en el siglo XIX, un tal Galton levantó el problema de que están comparando rasgos entre distintas culturas como si fueran independientes, pero tal vez no son independientes, tal vez ya viene de una difusión. Entonces, no estás comparando dos fenómenos que surgieron independientemente, más bien está hablando de procesos de difusión y transmisión de cultura. Entonces, este puede invalidar las comparaciones que están haciendo. Y de ahí en un texto clásico de Franz Boas, él realmente lanza frontalmente contra este vertiente de evolucionismo. Critica el presupuesto de que existe un solo proceso histórico y que este es uniforme y sistemático. En cambio, la historia demuestra múltiples trayectorias y de ahí él asigna la antropología con la tarea de investigar y documentar los procesos culturales históricos particulares de cada cultura. Y solamente equipado con este conocimiento profundo de las culturas que se puede realizar comparaciones fundamentadas en datos empíricos. Entonces, ya en la transición del siglo XIX al siglo XX, inauguró la fase de trabajos de campo etnográficos, yo diría clásicos, comenzando con las investigaciones y los trabajos de Rivers en 1898, continuando con Malinowski, con Radcliffe Brown, con Boas, con Mead,
vemos que en esta época la comparación no fue una cuestión muy importante para la antropología, más bien era documentar la gran gama de culturas que existen, en parte con la idea de rescatar los conocimientos y idiomas de ellos antes de que desaparecen frente a la modernización. De ahí ya después del eclipse de evolucionismo, hay un segundo intento de rescatar una visión comparativa universalista. Y cuando hablo de universalismo, estoy hablando de un estudio global que incorpora todas las culturas del mundo, con la idea de que la antropología tiene que hablar algo sobre la especie humana como un todo. La comparación transcultural, que en inglés es conocido como los cross-cultural studies, ve que en los mediados del siglo XX tiene varias tentativas de hacer comparaciones universales. Tiene el caso de George Murdoch, que establece una base de datos indexados de rasgos culturales, que hoy en día continúa. Se puede ya procurar en el Internet. Tiene millones de datos de miles de culturas organizados, indexados geográficamente y en cuanto de rasgos, y de ahí se hace análisis estadísticos de estos datos etnográficos. Tiene la propuesta funcionalista de Radcliffe Brown, que él dice de que mediante el estudio de las funciones sociales podemos encontrar leyes universales de las culturas. Julian Stewart hace algo semejante, pero en base en la tecnología. Él propone evolución multilineal con distintos tipos de adaptación ecológica y compara estos tipos de adaptación y su relación con la tecnología. Tenemos el caso de Claude Lévi-Strauss con su obra magna de Mythologiques, 4 volúmenes, en donde él analiza los mitos procedentes de todo el mundo con la idea de procurar los fundamentos lógicos fundamentales de la mente humana. O sea, y no de tal y tal y tal cultura, pero de todos los seres humanos. Entonces, esta es la propuesta universalista. Coloco también Edward Hall, que hace un estudio de lo que él llama la proxémina, modos espaciales de comunicación, que él compara distintas culturas del mundo entero. Ok, ¿cuáles son las críticas que se lanza contra los cross-cultural studies? Primero, y esta es una transición, yo diría, importante para la antropología en el siglo XX, es que las ciencias sociales no son el modelo científico adecuado para las ciencias sociales. Todos los, incluso Boas y todos los evolucionistas y Radcliffe Brown, la idea es que si antropología quiere ser ciencia, tiene que imitar las ciencias naturales. Y había varias tentativas en varias formas, pero finalmente ya es bueno. Las ciencias sociales operen en una manera diferente de la naturaleza. Analizar un rito religioso es diferente de analizar la composición de una piedra. Y en un artículo importante, Evans Pritchard en 65 anuncia de que los resultados del positivismo en la antropología son en general pobres y polémicos.
O sea, después de un siglo a buscar estas leyes universales, no tenemos mucho para mostrar. Um, y indica de que no se puede hacer experimentos deductivos en casos de cultura. Entonces, no, la idea era de que la etnografía y las culturas eran un laboratorio para sustituir los laboratorios de los cientistas, pero una cultura no es un laboratorio, o sea, no se puede hacer un experimento y deducir hipótesis. Es un proceso de análisis inductivo de eventos que ya han sucedido. Entonces es otro bicho. La categorización de rasgos culturales también fue problematizado. Primera y básica crítica es que los rasgos en general son extirpados de su contexto histórico-social. Entonces, una forma de parentesco aquí está colocado con una forma de parentesco allá, pero no se sabe nada de en qué grupo y para qué y con quién, en qué momento. Entonces es como el dado ya es colgado fuera de su historia. Edmund Leach, o antropólogo, escribe en 61 de que las distintas taxonomías de rasgos, particularmente los de Murdoch que mencionamos, son como colecciones de mariposas. Que se ve muy bonito y se puede ver todos los colores y todos los diseños, pero al final, ¿qué tiene? No tiene mucho que una taxonomía. ¿Te divertiste? Y, y el Geertz, levantando una crítica a Claude Lévi-Strauss, indica que la manera en que él multiplica los binarios, analizando los mitos, entonces tiene este binario, este, resulta una máquina infernal de cultura. Y se va inventando cultura a través de binarios que están en la mente, pero ya nuevamente son descontextualizados. Y el análisis estadístico de rasgos, el Leach también es contundente. Él clasifica estas tabulaciones como disparatates organizados. Entonces, de ahí, obviamente, la antropología necesita buscar un fundamento más geográfico y histórico. Y de ahí llegamos a la segunda parte de esta historia, que es la parte principal, los métodos actuales de que estamos trabajando. Este primer slide aquí es para mostrar los fundamentos de esta visión de comparación. Bueno, si las ciencias sociales no deben imitar las ciencias naturales, ¿qué hacen? Entonces, de ahí surge en las ciencias sociales la idea de las teorías de rango medio, anunciado con clareza con Robert Merton, sociólogo importante, en donde hay investigación empírica, pero de orientación teórica. En que no recusa la procura de un variable independiente clave, que va a explicar todo, que va a determinar todo, y más bien va para la comprensión como forma de elucidación. Entonces, este tiene una larga trayectoria filosófica, una del Dilthey. En el siglo XIX habla de comprensión, el mismo Max Weber, inicios del siglo XX, también habla de comprensión de los fenómenos, que es diferente de la visión positivista, en donde se ve todas las causas necesarias para tener un fenómeno específico. Yo diría que este paradigma explicativo domina la comparación cualitativa hoy en día, y yo diría que domina las ciencias sociales en general. Si cada uno de ustedes piensan en su área de investigación y las teorías y los resultados con que ustedes trabajan, obviamente tiene que
entender de que este tiene una validad para ciertos fenómenos en ciertos momentos. Pero decir de que mi teoría va a estar aplicado para análisis de la religión y para el análisis de la agricultura y para el análisis de estructuras políticas, no, o sea, tienen un rango medio de explicación y tenemos que contentarnos con esto. Entonces, por esto yo sitúo la antropología en un punto medio entre las ciencias naturales y las humanidades. Este siempre fue un debate en la antropología de que es ciencia o es humanidades. Y para mí, las ciencias sociales son una tercera cosa. Son ciencias sociales que no son como las naturales y tampoco son simplemente humanidades, porque lo que difiere las ciencias sociales de las humanidades es el mundo empírico. Un escritor puede escribir y inventar caracteres y personajes a todo quiere, pero un antropólogo no puede. Él tiene que acudir a una realidad empírica. Y ahí la importancia de delimitaciones espaciotemporales y el hecho de que ya hablamos de que los objetos de comparación tienen una gran variedad. Entonces vamos ahora a los distintos métodos. Uno es la comparación controlada, o sea, y este surge de la escuela boasiana particularista. Entonces, y es una respuesta al universalismo de evolucionismo. La idea es que si las comparaciones son realizadas en escala pequeña, permite más control sobre el marco de referencia y limita las inferencias injustificadas. Entonces ya tiene un estudio intensivo de una región o una área cultural como su universo de análisis. Entonces de ahí, en alguna forma, entra por lo que era el problema de Galton. Si el problema era que hay influencia, entonces toma una región donde se sabe que hay influencia y de ahí ya tiene bastante uniformidad en social, político, ecológico. Ahí ya tiene la posibilidad de ver qué está diferenciándose y qué está manteniéndose. Entonces, reduce la escala para poder decir algo puntual, pero comparativo. Entonces, permite identificar diferenciaciones intrarregionales. Una de las formas más comunes es estudios de parentesco, como ustedes deben saber de que los antropólogos adoran ya los distintos marcos de parentesco y identificar distintos padrones de variación. Y de ahí un punto importante. ¿Cuál es el control de la comparación controlada? Nuevamente, no es un experimento científico con la utilización de un método hipotético deductivo. Es un tipo de análisis inductivo fundamentado en datos empíricos. El control es regional y histórica. No, el control no es de variables sueltos. Bueno, 3 ejemplos de 3 épocas diferentes. Un libro de Irving Howell de 1926 titulado Ceremonialismo del oso en el hemisferio norte. Entonces, ¿qué es que él hace? Es interesante porque el universo de análisis resulta ser el hábitat del oso en el hemisferio norte. Y lo que él analiza es la manera de que las culturas humanas interrelacionan simbólicamente con el oso. Entonces, de ahí ya tiene una gran gama de culturas que utiliza el oso y la figura del oso en sus ceremonias y en sus ritos
y se hace una comparación bien controlada sobre un tema dentro de un marco ecológico específico. Segundo de Charles Wagley, en 51, se realiza en Pará, no Brasil, influencias culturales sobre la demografía, una comparación de dos tribus tupí. Entonces él toma dos grupos tupí que hablan el mismo idioma, están en la misma región, y ambos tribus están en el proceso de contacto cultural con la sociedad nacional, que están llegando a sus tierras. Entonces, pero él notó de que tenía distintos resultados demográficos. Uno entró en un declive poblacional y otra en aumento. Entonces él quería, ¿y cómo así? Que son el mismo tribu que frente al mismo conjunto de fenómenos y dos resultados diferentes. Y él identificó las prácticas internas de parentesco y el tamaño de las familias de cada tribu como puntos fundamentales para entender este resultado divergente. Nuevamente, una comparación bien limitada y controlada, pero con algunos resultados interesantes. Y Lisa Malky es otra antropóloga que hace otro estudio entre los refugiados Hutu saliendo de Burundi en el África Central, y ambos migran, bueno, están exiliados forzosamente a Tanzania. Um, y entonces son el mismo grupo étnico saliendo del mismo conflicto, pero con resultados diferentes dependiendo del lugar en donde ellos se asentaron en Tanzania y la manera de que ellos trataron entre sí sus dificultades. Y de ahí entra en detalle sobre cuestiones de identidad, etcétera, pero nuevamente se ve la manera de que está intrarregional y no entre regiones. Bueno, ahí llegamos a la yuxtaposición. La yuxtaposición es una técnica mestre de comparación y tiene múltiples maneras de aplicarlo. Vamos a entrar en dos tipos básicos. La yuxtaposición geocultural, que básicamente está interesado en análisis sincrónicos y la yuxtaposición de procesos históricos que es más votado para análisis diacrónico. Entonces ahí, en la comparación controlada, ya la idea era tomar una región y estudiarlo intensamente. Ahora, esta yuxtaposición no requiere que se relacionen entre sí. Más bien es mejor que no tuvieran influencias mutuas, pero que muestren semejanzas en forma, estructura, que permiten extraer conclusiones tipológicas o casuales. Incluso al otro polo de la comparación controlada es la yuxtaposición de casos extremos. Entonces ya se pone dos casos que parecen lo más disimilares posibles para ver ahí qué es que puede extraer de semejanza en estos casos. Y vamos a tratar de tres escalas socioculturales. La intercultural, la interregional y la civilizacional. Son tres tipos de yuxtaposición geocultural. Yo voy a tomar agua y me espera un minuto, por favor, disculpe. Quizás podamos recordarles a todos que pueden ya ir colocando las preguntas, ¿ok? Creo que hay bastantes cosas aquí para discutir. Está siendo muy interesante, una clase maravillosa.
y seguramente tiene muchas preguntas, así que aprovechen, ya pueden irlas colocando allá y las vamos anotando. Ya, pronto, Paul. Bueno, ya, disculpa, ya. Ahora No, vamos, imagínate. continuamos. Ya. La primera, la juxtaposición intercultural. Ahí tenemos una obra clásica de antropología, Padrones de la Cultura, de Ruth Benedict, de 1934. Ella milita dentro de la Escuela Teórica de Cultura y Personalidad. Y en este ella hace un análisis holística de tres culturas: los Zuni de Nuevo México, los Kwakiutl de Vancouver, Canadá, y los Dobuanes de Melanesia, de Nueva Guinea. Ella identifica, bueno, en su análisis holística, algunos estados psicológicos dominantes de esas tres culturas y le ponen lado de lado el apolonio de los Zuni, los dionisíaco de los Kwakiutl, los paranoicos de los dobuanos. Entonces, de ahí, ¿qué está haciendo? No está buscando universales, más bien está haciendo un anuncio de la gran diversidad que existe entre las culturas. Y este en sí tiene valor explicativo, en la manera de que demuestra distintas maneras de ser humano, pero no con la idea de que una cosa puede decir para todos. No, más bien, no, lo que tenemos son formas divergentes y diferentes de ser humanos. Entonces, esta juxtaposición ayuda en entender nuestra diversidad. De ahí tenemos la juxtaposición interregional entre dos regiones. Este es uno de mis libros ya preferidos de Michael Taussig, en donde compara los trabajadores de plantaciones de azúcar en el Valle del Cauca, en Colombia, con los mineros de estaño de Oruro, Bolivia, para entender en ambos casos el significado social del diablo en su folclore. Y haciendo esta juxtaposición, ¿qué es que encuentra? En ambos casos, las creencias sirven de símbolo de alienación referente a su entrada en el mundo capitalista asalariado. Y también sirven para desenmascarar la realidad ocultada pelo misticismo de fetichismo de mercancía que está llegando a ellos a través del capitalismo. Una cuestión metodológica interesante ahí es que la comparación aquí juxtapone un caso de trabajo etnográfico del autor. El autor trabajó 4 años en Colombia con trabajos etnográficos de otros autores. Entonces, no es que él hizo trabajo etnográfico aquí y allá, él apropió otros trabajos etnográficos, pero la base de la comparación son etnografías, no son bases de datos, no son rasgos, son narrativas que él está usando. Y de ahí tenemos una escala mayor, la juxtaposición civilizacional. Entonces ya hablamos de civilizaciones, no estamos hablando de microculturas, ni de sociedades, ni de Estado-nación, estamos a un plano macro. Y este también permite tener juxtaposiciones. Tomo 3 casos con 3 fines intelectuales bien diferentes. Alfred Kroeber en 44 habla de configuraciones del crecimiento de las civilizaciones. Él está buscando maneras en que una civilización consolida, después llega a un cúmino y después comienza a desarticularse. Compara China, India, Grecia, Roma, civilización árabe y persa, en temas de filosofía, ciencia, literatura, música. Es un estudio de 800 páginas, pero ahí está, igual que Ruth Benedict, buscando configuraciones en vez de leyes universales.
Julian Stewart y las civilizaciones hidráulicas es diferente. Él sí está buscando regularidades en la organización de civilizaciones basadas en la irrigación. Y él toma ejemplos históricos tanto de América, cuanto del Medio Oriente, cuanto de China y cuanto de la India, para ver cómo fue la formación de los primeros estados, cuál fue el papel de la tecnología, particularmente en la irrigación, cuál fue el aumento de calorías disponibles a las sociedades y cuáles fueron los controles administrativos y de contabilidad que era necesario. Entonces, es una comparación de distintas civilizaciones hidráulicas con la idea de extraer algunas nociones de regularidades de organización social. Y en tercero tenemos el caso bien conocido de Louis Dumont, antropólogo francés, con grande peso en estudios de la India, en donde él desarrolló en el largo de la carrera de él, realmente porque son obras que continúan durante décadas, la igualdad versus jerarquía. En 66 lanza Homo Jerárquicos, en donde analiza el sistema de castas de la India, fundamentado en la ideología de jerarquía, y demuestra cómo la jerarquía se articula, cuáles son los distintos sistemas morales que se fundamentan, etc. Y de ahí ya dedicó a lo que él llama Homo Equalis, la importancia del individualismo en el desarrollo de la economía moderna, particularmente en Europa. Entonces, de ahí tenemos una configuración jerárquica en la civilización indiana, otra configuración igualitaria en la economía de mercado europea, y de ahí ya algunas conclusiones. Claro, después había varios debates sobre las tesis de él, pero no vamos a entrar en eso. La idea es que tenemos que entender cómo él está utilizando la juxtaposición civilizacional para extraer algunas lecciones. Ok, ya hablamos de la juxtaposición geopolítica o geocultural de las regiones. Ahora ya tenemos la juxtaposición de procesos históricos. Entonces, de ahí ya está la búsqueda de entender la variación sociocultural dentro de un marco temporal específico. Entonces, de ahí el marco temporal necesita ser delimitado. Algunas son una generación, 25 años, otras 500. Hay marcos temporalidades de 100 años, de 50, de 500. Vamos a ver en la juxtaposición de procesos y identificar las transformaciones que sucedieron en cada caso. Además de identificar semejanzas diferencias, es ver ellos en torno de los procesos de transformación. Entonces, no estás analizando rasgos culturales, están analizando procesos históricos. Y por eso, algunos teóricos hoy en día están diciendo de que necesitamos elaborar una teoría del contexto que puede servir para otras investigaciones. Entonces, entender cómo la coyuntura histórica, cómo la región o la geografía influye en esta sociedad, y de ahí este entendimiento ya permite la contextualización de cada grupo. Cuando va a otro caso, puede usar esta misma manera de entender la contextualización. Entonces, vamos a los casos. La juxtaposición de múltiples procesos históricos. Tomo el caso de Eric Wolf, las luchas campesinas del siglo XX, publicado en 1968. ¿Qué es que él juxtapone? Juxtapone 6 rebeliones campesinas importantes del siglo XX.
México, Rusia, China, Vietnam, Argelia y Cuba. Y de ahí, entonces, de ahí, ¿cuál es el marco temporal? El marco temporal es más o menos 70 años. Dice del siglo XX, pero realmente comienza en 1910 con México y termina en 68 con la publicación del libro, con Cuba y etcétera. Entonces, ya tenemos un marco temporal para hacer la comparación. Es importante porque va a ser justamente durante un proceso de avance de fuerzas de mercado y expansión de trabajos asalariados que van a ser factores fundamentales al declive del peso socioeconómico del campesinato, sea en la China, sea en Argelia, o sea en México. Otra cosa que es interesante que él descubre o levanta de esta comparación es que en todos los casos, a inicios del siglo XX y primera mitad del siglo XX, hay acelerados procesos de crecimiento demográfico. Entonces hay cada vez más personas, implica que necesita cada vez más comida, implica que tienen cada vez más trabajos disponibles y sí, entonces el peso demográfico también es una influencia en estas rebeliones. Y una de las cosas que él no esperaba encontrar, pero en sus conclusiones indica de que quienes lideraron la mayor parte de estas rebeliones eran campesinos de ingreso medio, no eran los más pobres y ni tampoco los acomodados, era una clase media campesinata que tenía acceso al mercado, pero no tenía una entrada adecuada que comenzara a decir de que este sistema no me está funcionando bien. Y finalmente identifica dos estrategias militares distintas. Una es la formación de organizaciones militares propiamente tales y otras organizaciones paramilitares que son subordinados a un partido político. Ahí tenemos ya la comparación de 6 casos, obviamente muy diferentes entre sí en todas las partes del mundo. Y y ahí a través de la exposición ya extrae algunas conclusiones importantes. La juxtaposición de dos procesos históricos. Ahora ya yo voy a entrar en la rueda y presentar mi libro, que fue producto de mi tesis de doctorado, en donde hay una comparación. Bueno, la unidad de comparación son fronteras regionales amazónicas. Así, la noción de frontera en expansión es importante en la historia de todas las Américas. Y yo delimito dos fronteras amazónicas regionales, una del cuenca del río Aguarico en Ecuador y otra del cuenca del río Jari en Brasil. Y de ahí, si el marco de Wolf fue 70 años, yo amplío todavía más el marco de 5 siglos. Entonces yo voy a analizar el proceso histórico de llegadas, de expansión de la economía global en dos regiones distintas que están desarticuladas entre sí. O sea, una está al extremo oriente de la Amazonía en Ecuador y la otra está en el extremo oriente de la Amazonía en Brasil. De ahí identifico distintas olas fronterizas. Este era importante para mí, porque yo comencé la investigación con la idea de comparar con la expansión de la frontera en el oeste norteamericano. Diciendo que este es el paradigma de frontera y este puede aplicar a Amazonía. Y mediante la comparación, este quedó claro de que no tenía nada que ver. Son dos procesos muy separados por varias razones. En el caso de Estados Unidos, tiene una ola fronteriza que comienza en el este, arrastra todo el oeste y en 50 años más o menos se acabó.
con una conquista, con la subordinación, etcétera. En el caso de Amazonas, es completamente diferente. Tiene una ola que es regional, que es una exploración de oro aquí, y después ya la extracción de caucho acá, etcétera, de que son múltiples olas. Y no es que vienen en una sola, vienen uno tras otro, tras otro, tras otro, durante 500 años, de tal forma que este estudio comparativo dio origen del concepto de fronteras perennes que está en el subtítulo del libro. Y de ahí permite ver reacciones y transformaciones de actores en ambas regiones frente a la ola de emisiones, frente a la ola del desenvolvimentismo, frente a la ola del ambientalismo, y comienza a ver de que lo que es común es las fuerzas de economía global, y de ahí las diferenciaciones internas es lo que es interesante para la investigación. Y de ahí tenemos la Disculpa, juxtaposición. Paul. Sí, Disculpa, solo Paul, para decirte que tenemos 6 minutitos. tres. 6. Oh, seis, ya, ok. Um, la juxtaposición temporal unicultural, ahí es donde se toma una misma comunidad o una misma cultura y le estudia en dos tiempos diferentes, reestudios. Tres que menciono ahí: Raymond Firth en las Islas Salomón en 2952, Redfield en Chancom, 31 y 48, y Alan Johnson en Boaventura en el nordeste del Brasil, 68, 66 a 88. Y de ahí el énfasis es principalmente en los procesos de modernización económica y cómo las comunidades van cambiando. Entonces tiene un solo unidad de comparación, pero en dos tiempos diferentes. Y finalmente tenemos la comparación interpretativa y reflexiva, lo que algunas llaman de la posmodernidad en la antropología, en donde los temas, hay una propuesta de una antropología post-positivista. ¿Qué sería el pospositivismo? Es incorporar en la práctica antropológica la reflexividad, entendimiento de quién somos nosotros que estamos investigando, la crítica del status quo, los impactos del colonialismo y la manera en que la antropología fue connivente con ello, que permite los estudios postcoloniales y los estudios subalternos en la crisis de las representaciones del otro. Y finalmente el posicionamiento del antropólogo, la incorporación de voces femeninas con el análisis feminista y los posicionamientos antirracistas. Tres casos que menciono: Marilyn Strathern con sus estudios en Melanesia, en donde ella habla de personas divisibles en vez de individuos, y de que la persona ya tiene distintas maneras de dividirse. Entonces tenemos que entender el relacionamiento entre estas personas divididas y hacer este análisis relacional en un marco comparativo. Eduardo Viveros de Castro y su mirada ontológica en la antropología, él habla de la equivocación controlada, obviamente ya jugando con la comparación controlada, de comenzar reconociendo cómo nuestros conceptos distorsionan el entendimiento de otro, para después reelaborar recursivamente los conceptos que surgen con el encuentro etnográfico, de tal forma de que el énfasis va desde la comparación hacia la traducción. Y George Marcus con la etnografía multisitio, que hace un corte transversal entre lo local y global para seguir un concepto, un pueblo, un práctico a múltiples localidades. Bueno,
Terminando con algunas cuestiones metodológicas, voy muy rápido en este. El problema de la cosificación de los conceptos o la objetivación. Tenemos que recordar de que la comparación, las categorías son constructos analíticos y no debemos confundir lo concreto, la cosa en sí, con el abstracto. Y cuando usamos la palabra tribu y parentesco, religión o estado, no es una cosa firme, delimitado. Es un constructo que es polisémico y polimorfo y tenemos que evitar esta objetivación. En cuanto de la cuestión de si existen fenómenos sociales que son incomparables, muy común, este no es comparable. Yo voy en contramano ahí para decir de que se puede analizar comparativamente cualquier conjunto de categorías. O sea, no hay nada que es incomparable en tesis. La decisión de comparar o no depende de su valor explicativo. Si tú vas a poder ya mejorar la explicación, entonces debe comparar. Entonces, esta es la decisión. También una necesidad de tener confiabilidad, de verifiabilidad de las fuentes de datos, que es problemática cuando estamos tratando de etnografías que son extremadamente subjetivos. La importancia de limitación espacio-temporal, de que hay micro, meso y macro niveles espaciales y hay micro, meso y macro niveles temporales. Ya mencioné la elaboración de la teoría del contexto y este es para todo cientista social evitar el sesgo teórico posicional. O sea, definitivamente salir del eurocentrismo común que mucha teorización en la antropología tiene y evitar la imposición de categorías a los pueblos estudiados. Este es el último slide. Simplemente coloco este como manera de ir adelante. Un diseño y una investigación comparativa en al mínimo debe tener, para mí, 7 cosas. Puede tener más, pero la investigación comparativa comienza con el problema académico. Tiene que, como cualquier persona que hizo su tesis, tiene que saber delimitar tu problema. Una vez teniendo este problema en mente, ahí ya selecciona el método comparativo más apropiado. Define los temas, delimita la unidad de comparación, establece el número de casos, va a ser un estudio binario, va a ser con 6, va a ser con muchos, delimitación del marco espacio-temporal, y de ahí comienza con el levantamiento de los datos. Muchas gracias. Vamos al debate. Muchísimas gracias, Paul, por la excelente clase. Me hizo recordar mis clases de inicio de antropología y además me colocó bastantes preguntas aquí. Y hablando de preguntas, tenemos bastantes aquí en nuestro grupo. Entonces yo diría, Paul, que vamos a darle palabra en el sentido de preguntas a 3 de ellas que están aquí ya puestas, 4, y ahí hacemos esa primera rodada y después vamos a las siguientes. Te digo la primera, Conceição Melo te pregunta, ¿un estudio entre Brasil y Argentina sería una justa posición? Y te pregunta otra ella misma, ¿cuál es la diferencia entre estudio de caso y estudio de caso para la antropología? Gracias por compartir tus conocimientos. Esta es Conceição. Disculpa, estudio de caso. Estudio de caso Es, y estudio de caso en antropología. ya, Si hay No, ya. diferencia. perdão, Doris, é estudos Perdón. de caso e estudos em En caso. caso. Perdón, É es isso. verdad. Eso. Perdão a interrupção. Gracias. Gracias, Conceição. ¿Te las repito, Paul? ¿O quedó No, claro? está bien. Está bien. Ok. ¿Vamos a este o vamos a Sí, tener puedes ir. 4?
Si quieres te las Uno doy por las uno. 4 de una vez. Ok, te doy las No, dos. rápidamente puede Ok, ir uno por uno. ok. Bueno, obviamente se puede comparar Argentina y Brasil, pero la cuestión ¿es este que está siendo comparado o es una parte de la vida brasilera y una parte de la vida argentina que está siendo comparado? Um, Porque es muy difícil decir algo válido para Brasil. Los brasileros son. Bueno, yo conozco millares de brasileños y difícilmente puede decir son una sola cosa. Todos los brasileños son así, todos los argentinos son así. No, pues entonces tiene que delimitar claramente. No, estoy hablando de un sindicato en la ciudad de Río de Janeiro en Brasil y un sindicato en Buenos Aires y comparando estos dos sindicatos. Bueno, ellos están en dos países, pero no estoy comparando Brasil y Argentina. Estoy comparando sindicatos brasileños con sindicatos argentinos, que sería diferente si estaba comparando religiones afro-brasileñas con religiones afro-argentinas, etcétera. Estudio de caso es básicamente delimitación de un contexto geográfico histórico para ser estudiado. No es un variable, es un contexto humano, social distinto. Y de ahí, no sé el estudio en caso, o sea, tú puedes estudiar dentro de este caso, que es lo que hablábamos por ejemplo, la comparación controlada. En alguna forma está dentro de un solo caso y está buscando ya diferenciaciones internas. Pero cuando juxtapone un caso con otro, ahí está exterior y está analizando entre dos casos. Pero el clave es saber delimitar qué es la unidad de comparación. Gracias, Paul. Te paso la segunda pregunta, es de Carlos Manjate. Dice, en el tiempo que vivimos hoy con inteligencia artificial, ¿cómo un nuevo régimen de verdad, como pensar el uso como un nuevo régimen de verdad, cómo pensar el uso del método comparativo en antropología, una vez que caminamos para una muerte de la diversidad cultural? ¿Qué diferencias y semejanzas podemos comparar? Bueno, ahí apelo un poco a los estudios de la globalización y la idea de que había o hay una tendencia en los estudios de globalización que estamos encaminándonos a una homogeneidad cultural. Pero después ya había la reacción también dentro de la antropología de que lo que está pasando es más bien un enorme proceso de diferenciación que está pasando a través de la globalización. Para tomar un ejemplo, la televisión. Ya, entonces la televisión se inventa en los años 30, comienza a difundir al mundo entero y se puede decir ya, todo el mundo ahora tiene televisión. Entonces estamos todos homogéneos. Pero ¿será que la televisión brasileña del Rede Globo es igual a la televisión rusa y la televisión turca y la televisión en Sudáfrica y la televisión en Australia, etcétera? Yo creo que no. O sea, obviamente Brasil colocó un marco sociocultural a la manera de producir programas diferente de la Rusia y Turquía. Entonces tenemos una globalización, pero al mismo tiempo la diferenciación. Entonces no creo que vamos a ser todos iguales en la globalización. Gracias, Paul. Te paso para la tercera pregunta. Luis Barbosa Arias te pregunta, más que imitar los métodos de las ciencias naturales, las nuevas vertientes de la antropología cultural buscan el diálogo interdisciplinar. ¿Cómo se inscriben las nuevas antropologías
más que humanas y multiespecie en esa tradición comparativa? ¿Qué nuevos alcances y potenciales se abren para los estudios situados? Este es excelente, ya. Bueno, comenzando con la interdisciplinariedad, en realidad la antropología siempre fue interdisciplinar, porque como abarca todo el fenómeno humano, tiene la antropología religiosa que está en diálogo con la disciplina de la religión, tiene la antropología económica que está en diálogo con la economía. Yo trabajo con la antropología territorial, estoy en diálogo con la geografía. Y si se ve cualquier estudio antropológico, y si tú ves la bibliografía, yo creo que va a encontrar gente que está fuera de disciplina, economistas, sociólogos, geógrafos, demógrafos, etc. Entonces, en alguna forma la interdisciplinariedad está en curso, yo diría. Lo que sí es diferente es la manera de que entendemos ahora no solo las relaciones interculturales, pero las relaciones interespecie. Y este sí es novedoso. O sea, cuando comenzamos a entender la manera de que seres humanos interactúan con árboles, con plantas, con fungos, con animales, en alguna forma ya cambia los parámetros de investigación. Y de ahí ya apela un poco a bueno, por un lado tienes estudios de la ciencia, por otro lado tiene las teorías de multinaturalismo, y hay un subcampo de etnografías, de multiespecie etnografías. Y están y son fascinantes. Por ejemplo, un estudio sobre la relación entre humanos, camarones y las bacterias que están matando a los camarones y cómo controlar las bacterias para tener los camarones y los humanos que están enfermando. Entonces, es un estudio de bacteria, camarón, ser humano. Y de ahí se puede comparar esta interrelación con otras interrelaciones interespecies. Y entonces esta es otra área que está comenzando hoy en día. Y uno de los autores que gusto mucho es Anat Singh, T-S-I-N-G, que tiene varios trabajos sobre el antropoceno. Pero hay varios y hay dos, un casal canadiense, los SMART, que también tienen varios estudios interespecie, multiespecie. Un campo fascinante y creo que los estudios comparativos pueden comportar también algo. Gracias, Paul. La pregunta número 4 es de Luz Vallejos, que la vemos aquí ahorita. Ella te pregunta, si pudieras rescatar algo del método comparativo de la etapa evolucionista, ¿qué sería? Repita la pregunta, por favor. Sí, ella te pregunta, si pudieras rescatar algo del método comparativo de la etapa evolucionista, ¿qué sería? Yeah. No, o sea, el hecho de que no somos evolucionistas ahora no implica que no sirvió para nada. Era un primer intento de entender la humanidad en su totalidad. Y tenía todos los vieses de su época, pero tenía, o sea, estimuló, por ejemplo, varios antropólogos estaban inspirados en la rama dorada.
Mismo que la rama dorada no tenía algunas tesis un poco difíciles de aceptar y dentro de un marco. El material etnográfico fue fascinante y estimuló otros para estudiar más. Entonces, en alguna forma, nos puso en un camino de crear una disciplina. Porque cuando los evolucionistas estaban trabajando, no existía una disciplina de antropología. Surgió porque ellos estaban interesados en decir algo sobre toda la humanidad. La primera tentativa que hicieron no era lo más adecuada, pero desencadenó un proceso extremadamente interesante que fue la disciplina de antropología que tenemos hoy en día. Genial, Paul. Tenemos aquí una pregunta de Laura Juanita, es una alumna nuestra aquí del curso de Desarrollo Sostenible, mi orientanda. Ella te pregunta, entiendo que es posible un estudio comparativo que use un análisis de justaposición geocultural y de justaposición de procesos históricos. Profesor Paul, ¿podría explicar si es así y si usted tiene algunos ejemplos de estudios comparativos que usan más de un método de comparación? Bueno, en cuanto a la justaposición, el hecho de que está focalizando o en procesos históricos o en regiones geográficas, el otro está siempre presente en ello. O sea, mi estudio era sobre procesos históricos de creación de fronteras, pero entraba la cuestión regional constantemente, porque en la región del río Aguarico era diferente de la región de Jari, entonces tenía que contemplar cuestiones ecológicas, etcétera, pero este no era mi foco principal. Entonces, claro, no son cuestiones claramente delimitados, son más bien grados de énfasis que está dando, pero dependería uh, del objeto que estás delimitando para estudiar. Pero sí, hay una porosidad entre los distintos métodos, no son. Esta es mi manera, hay otros autores que colocan otras formas, pero tiene que entender de que no tienen un estatuto que solo puede hacer así y tiene que hacer así. Es bastante amplia. Lo que tiene que preocupar es qué es que está intentando explicar y si este ya abordaje te ayuda en explicar mejor que otro. Gracias, Paul. Esas fueron las preguntas que colocaron aquí en el chat y yo quería preguntarle primero a mis colegas, Katia, Fernando, si tienen alguna pregunta. Igual también le preguntaría al público aquí que todavía no ha preguntado si quieren manifestarse, porque les podemos dar la palabra también si quieren hacer alguna pregunta, pero solo le pedimos encarecidamente que sean unas preguntas cortas, más directas, para que aunque tenemos tiempo aún para que Paul pueda entonces responder el mayor número de preguntas y estar en ese debate hasta el último minuto, dándole oportunidad a varios de ustedes. Doris, Katia, Fernando. sí, no, agradecerle a Paul por tan extensa y tan completa presentación. Honestamente, yo aprendí un montón hoy. Eh, eh, Hacía tiempo que no oía un diálogo tan interesante y tan profundo. Invitamos a los que nos siguen acá en la sesión de Zoom a que formulen sus preguntas, como ya Doris les indicó, por favor, bien puntuales, bien concisas, para tener la mayor cantidad posible de participación y por favor levantando la mano virtual para hacerlo en orden. Creo que están tímidos, pero por favor, estamos en familia, pueden preguntar. La profesora Katia nos incentiva, vamos a darle la palabra y después en la secuencia seguramente tendremos bastantes manitos levantadas. Katia y después Patricia. Mira. Gracias. Solamente para estimular un poco el debate. Muchas gracias, profesor Paul. Ha sido muy estimulante
la clase hoy. Quizás una pregunta o un comentario a partir del final de la exposición, de la presentación, que es la idea que siempre podemos hacer comparación. En la red trabajamos en general con muchos casos de los países. Intentamos hacer comparaciones de las políticas, por ejemplo, cuáles son las dificultades para avanzar, para construir y implementar las políticas de promoción de la agroecología entre los países. Pero es muy difícil hacer las comparaciones porque en realidad son muchas las variables que pueden influenciar toda la dinámica, por ejemplo, de políticas de promoción de la agroecología, sea la trayectoria histórica de los países, sea la dinámica política de los partidos políticos y de las disputas políticas en los parlamentos, sea la trayectoria de la agricultura de los países, la trayectoria de los movimientos sociales y de las fuerzas rurales, el poder de compra de los consumidores. O sea, hay muchas variables en juego para un análisis cuando hablamos de hacer una comparación de políticas públicas en los países. Intentamos hacer esto en general, pero en general sacamos solamente quizás 3 o 4 puntos que pueden nos ayudar a explicar las dinámicas de los países. No sé, es solamente para compartir un poco de las dificultades de hacer una investigación comparada cuando trabajamos con muchos países que tienen una trayectoria muy distinta, sea trayectoria histórica, política, de la trayectoria rural, agraria de los países. No sé, profesor Paul, si quiere comentar algo, pero quizás eras mucho más para compartir las dificultades de hacer una investigación, por ejemplo, con 10 países o 12 países, porque, bueno, son muchas las variables. Gracias. Sin duda, la comparación cualitativa es mucho más difícil de la comparación cuantitativa. En cuantitativa ya todo está delimitado y se analiza ya. Entonces hay 32 casos de este y 21 casos de este y la desviación es tal. Pero la cuestión es ¿qué sabes de más de esto? Entonces la cualitativa tenta ir más al fondo a ciertos elementos que son básicos. Y siempre puede ir a lo particular, de que no, es tan diferente, es tan que nunca va a ser, pero apelo al estudio de Eric Wolf. Imagina comparar la Revolución Mexicana, la Revolución Rusa y la Revolución China. Talk about complex, o sea, no puede ser más complejo que esto. La cuestión, obviamente él tuvo que pasar por muchas cosas, pero en la manera de poner estos 6 casos, algunas cosas ya se extraen como, bueno, este no explica, pero estas son razones fundamentales. Algo está pasando aquí. Y yo creo que si ustedes toman 12 casos de implantación de agroecología y le pone lado a lado y se indaga a cada uno de ellos, yo creo que va a extraer algo interesante. Va a ser difícil, claro, pero es posible. Y Paul, solo agregando un poquito, Paul, fue un desafío enorme y todavía es, ¿no, Katia? Seguimos trabajando en eso, es un gran desafío. Sí, sí. Gracias, Paul. Le doy la palabra ahora a Patricia y en la secuencia Jorge. Pues muchas gracias por esta maravillosa clase. Ayuda mucho además los que estamos en el desafío de los estudios comparados. Quiero de pronto tomarme 30 segundos para comentar que estoy desarrollando mi tesis doctoral precisamente tratando de articular antropología con ciencia política. No antropología porque no soy antropóloga, pero sí el método etnográfico en un sentido muy light a través del sentipensar de las políticas públicas, pensando en esa idea de la descolonización, de la comprensión de las políticas públicas.
Y uno de los grandes desafíos, que es mi pregunta, no sé si por lo menos se puede avanzar en esa área, es cuando se quiere trabajar esos contextos, cómo lograr articular esas dimensiones, la dimensión macro, meso y micro. Lo voy a decir particularmente en mi caso o en los estudios que ya con la profe Katia, que fue mi orientadora en la maestría, lo hemos venido trabajando. Y es que cuando uno llega al contexto del país, entonces trata de ser lo más generoso en esas variables macro, ¿cierto? Y esas variables macro que son explicativas de ese proceso que yo estoy tratando de entender. En mi caso concreto ahorita es cooperativismo rural en México, Brasil y Colombia. Entonces, cuando yo empiezo esa contextualización, yo escucho mucho lo que me dicen las cooperativas y trato de integrar esas dimensiones que para ellos dan sentido a esa explicación. Pero cuando yo empiezo a hacer esa inmersión en el caso, ¿cierto? Cuando empiezo a traer, digamos, esos elementos, dialogando con la teoría y dialogando con la práctica, ahí siento que hay un vacío en los estudios comparados. Entonces, no sé, profesor, si usted de pronto en lo que usted ha trabajado, en su experiencia, tiene, digamos, algunas luces al respecto. Y la segunda pregunta también es, ¿cómo, digamos, la ciencia política ha dialogado con la antropología en esos estudios comparados, pero tal vez desde una mirada, no sé, descolonizada, poco norteamericana, no sé cómo decirlo, pues en términos amigables? Muchas gracias. Ya. Bueno, bueno, yo mantengo, y obviamente dado a mis incursiones en estudios de orden meso y macro, de que la cuestión de escala de análisis es un tema muy mal entendido en las ciencias sociales en general. Um, y el tránsito entre distintas escalas es poco trabajado metodológicamente. Yo mantengo que ese es un campo que necesita mucho más trabajo. Um, yo, yo hablo obviamente de micro, meso y macro, pero entre el micro y meso hay 3 o 4 niveles y entre meso y macro se puede poner más 3. O sea, yo me encontré cuando decidí trabajar con regiones, pero se vi que región puede ser cualquier cosa. O sea, puede haber, yo tuve que finalmente hablar de una microregión del Agua Rico, porque si habla de región, hay personas que dicen, oh, la región de América Latina es una región, o la región amazónica. O sea, son dos regiones completamente diferentes. O sea, uno es subcontinental y otro es un bioma y otro es una cuenca hidrográfica. Entonces, entonces yo creo que tiene que anunciar o escoger una escala de análisis principal, privilegiada. Y de ahí o lo que tiene que hacer es ver cómo esta escala de análisis interactúa con otras escalas. Tomando un ejemplo, yo estoy estudiando organizaciones indígenas en la Amazonía. Entonces y tomo ya como al marco las confederaciones indígenas. Entonces esta es mi escala de articulación, confederaciones de organizaciones. De ahí, el análisis tendría que ver la relación de esta confederación con sus bases. Entonces es una relación nítida, hay faccionalismo, etcétera. Continúa enfocado en la confederación, pero voy analizando a nivel más micro. Y de ahí también tengo que ir a mayor y ver cómo esta confederación está en relación con COICA, que es amazónico, o cómo está en relación con las Naciones Unidas. Entonces, estoy dejando entrar el nivel global en el análisis, pero desde la perspectiva de la confederación. No estoy hablando de todo lo que está pasando
en el mundo. Estoy relacionando con esta confederación porque esta es mi unidad privilegiada. Si tomo otra, si tomo el país, tendría que ver ya cómo Colombia está interactuando con México y Brasil. ¿Cuáles son las relaciones entre sí? Entonces estoy yendo a un nivel latinoamericano. Puede ser que este sea interesante frente a una propuesta comercial entre ellos, o sea, pero estoy viendo este otro nivel de análisis desde el nivel de que yo he escogido para mi investigación. Gracias, Paul. Otra clase, Katia, y estoy orientando. Genial. Ya tienen alguien para que participe de la banca de defensa. Bueno, le doy la palabra ahora a Jorge. ¿Te habías levantado la mano? Sí. ¿Puede ser? ¿Ahora sí? Sí. Ya. Disculpen, yo no trabajo en investigación, trabajo en la División de Planificación del Gobierno Regional en Los Ríos, la región del sur de Chile. Y bueno, generamos distintos planes de desarrollo. Y muchas veces recurrimos a distintos estudios para poder solventar los diseños que hacemos. Mi consulta tiene que ver y aclaro que como soy cientista social, estoy relacionado de forma muy indirecta con ellos, entonces puede que no use del todo bien los conceptos que ha compartido el profesor. Y que tuve que hacer otro esfuerzo también para seguir toda su presentación, que la encontré muy completa, eh, muy, con mucha perspectiva, y eso me gustó mucho. Eh, y el caso que me interesa tiene que ver con, al propósito de los estudios comparativos, a nosotros nos es muy relevante el tener como estudios en la materia disponibles sobre los modelos de gobernanza en un territorio, porque encontramos que esa es una herramienta de articulación de muchos elementos, pero que vamos avanzando muy a ciegas en los diseños, por lo menos a nivel de nuestra región y lo que yo conozco a nivel de país. Entonces, claro, estamos intentando hacer procesos de cambio, pero con poca sustancia analítica para poder decir, mira, en ciertos contextos hay ciertas eh, prácticas que son a lo mejor aplicables o no. Entonces, claro, conocemos de repente lo que pasa en modelos de España, pero que tiene una distancia cultural o económica grande pero incluso uno va en América Latina o incluso en regiones nuestras ya hay diferencias en escalas, en culturas, en tradiciones productivas, etcétera. Incluso hasta como etos, así como territorial. Hay regiones muy conflictivas, otras que buscan más el diálogo. Entonces, quería preguntar eh, si alguna referencia que me pueda dar para seguirle la pista luego de esto, en este tipo de estudios que nos serían de utilidad. Gracias, profesor. Bueno, no, es otro tema en auge, yo diría, en las ciencias sociales, la gobernanza, obviamente la influencia de Foucault es imprescindible. Por casualidad, estoy elaborando un nuevo proyecto de investigación sobre la gobernanza socioambiental en América Latina. Entonces, de ahí... para mí, el primer problema es entender de qué es gobernanza socioambiental y cómo es diferente de gobernanza política, etcétera. Entonces, yo tengo que delimitar qué tipo de gobernanza estoy hablando y gobernanza de quién y para quién. Entonces, este es importante. Entonces, como antropólogo, yo estoy interesado, por ejemplo, en cómo los distintos pueblos indígenas y sus organizaciones entren en interacción con los ambientalistas, porque la gobernanza socioambiental en alguna forma difiere de la gobernanza típica de una frontera, porque obligatoriamente tiene que entrar el factor
ecológico y natural en la gobernanza. Tiene que pensar en los paisajes. Entonces, en ese sentido, ya los pueblos indígenas tienen como interlocutores los ambientalistas. Entonces, de ahí yo estoy viendo este tipo de relaciones. Dentro de ahí tienen cuáles son los marcos, están trabajando. Bueno, entonces el marco de la Convención de Biodiversidad. Entonces, estoy en el marco global. Viendo el relacionamiento entre este marco, el marco de los derechos indígenas. Entonces, tengo algunas referencias internacionales y algunas referencias, obviamente, en relación con los estados nacionales, porque la manera de que Ecuador trabaja con ese tema y Brasil y Chile son diferentes. Entonces, de ahí, entonces estoy estudiando desde la perspectiva del grupo indígena, relacionamiento con ambientalistas internacionales, relacionando con las instancias de control ambiental y territorial en el Estado-Nación y la cuestión de la organización interna de esto. Todos estos son elementos de gobernanza. Bueno, hay mil otras cosas de gobernanza, pero no es lo que yo quiero profundizar. Entonces, entendiendo el tipo de gobernanza y las personas que están siendo gobernados, ahí tiene una delimitación que te permite ya tal vez formular preguntas más puntuales y más concisas en este proceso. Genial. Paul, ya estamos entonces en la recta final, nos quedan poquitos minutos y quería agradecerles a todos por la participación y en especial a Paul por tu generosidad de compartir tus conocimientos. Fue una clase magistral, como difícilmente las tenemos, y así me pareció que fue una discusión que daría para unas 3 aulas más, no se concluiría aquí, pero aprendimos muchísimo. Estoy segura de que esos conocimientos y sobre todo tu didáctica, la manera como pasas la información nos enriquece más y nos ayuda a pensar, a pensar en cómo hacer investigaciones comparativas y cómo corregir errores que eventualmente hayamos hecho en estos avances comparativos. Bueno, les quería pedir a todos, si es posible, que abran las cámaras, porque sería genial que podríamos tomar una foto de todos los que están aquí presentes y al mismo tiempo, cuando vayan abriendo las cámaras, si ustedes están de acuerdo, que hagamos un aplauso gigante para nuestro invitado y para nosotros que estamos aquí, ¿sí? Por favor. Y por favor, Andrea, si puedes entonces sacar esa fotito. Paul, muchísimas gracias por esa generosidad realmente. Aprendí muchísimo y tengo un montón de preguntas, pero que aquí en este momento no tenemos más espacio, pero compartiremos la clase de Paul y bueno, también estamos siempre atentos si hay otras preguntas, las pueden pasar para mí, Katia, para Fernando, que se las hacemos repasar a Paul también. Y bueno, además de esa foto linda que va a quedarse para el recuerdo, les quería también, por favor, reforzar que mañana los esperamos también a la misma hora, que no pierdan la clase de mañana de Claudia y el jueves, por favor, también. Así que pónganlo en la agenda, pongan el despertador, pongan los relojes para que estemos aquí presentes y también escuchando seguramente las excelentes clases que tendremos en estos 2 días. Paul, un beso, un abrazo enorme. La red y todos nosotros te agradecemos muchísimo por compartir exactamente lo que más necesitamos, ese saber y esa tu experiencia que para nosotros, seguramente si yo pudiera preguntarle a todos, seguramente todos dirían sí, cuánto aprendimos hoy y es tan importante en las redes, ¿no? Y ahí solo quería cerrar con ese también diciendo la importancia de las redes de investigación, de este momento especial que nos permite compartir todos estos conocimientos. Y antes realmente, ahora sí, quería preguntarle a Katia o a Fernando si tienen alguna palabrita, alguna cosa que quieran agregar. Si no, cerramos nuestro encuentro hoy
y mañana nos encontramos en el mismo lugar. Muchísimas gracias a todos por estar aquí con nosotros. ¿Sí? Mireya, te vi ahora, un beso. No los consigo ver a todos. Un beso enorme. Gracias, Gracias. Andrea, por ayudarnos Chao, en todo. chao. Sin Muchas ti sería gracias. imposible hacer estos encuentros. Gracias a todos. Les mandamos las presentaciones. No. Gracias, Paul. Un abrazo.